pero no cortes, por favor. No sé, ahí me parece... Ahora sí, ahí, ahora estoy. ahora sí, ahora está perfecto. Bueno, Gabriela Dufour, ex diputada provincial, ministra de Economía. ¿Qué momento de la provincia? Endeudamiento, la noticia hoy además política es que post-endeudamiento inmediatamente hoy asume el nuevo ministro de Economía. Ah, me sorprendes. Yo esta mañana estaba muy ocupada con otra. ¿Y quién sería el nuevo ministro? A ver, contame. Mire, decían Gustavo Paz, decían. Pero bueno, estaba viendo noticias ahí que están circulando. Así, Gustavo Paz, el secretario de Hacienda, ¿lo conoces? Por supuesto, ha sido subsecretario mío, así que mira si lo conozco. Que en realidad él no va a recibir, o sea, recibe una papa caliente, el problema va a ser el ministro a partir del 10 de diciembre del 2027, ¿no? Sí, en realidad yo te digo, personalmente, tanto Arnaudo como Gustavo son dos personas a las que las respeto mucho profesionalmente. En el caso de Gustavo lo conozco mucho más porque he trabajado con él mucho tiempo y la verdad que me sorprende un poco el porqué del cambio, no sé, la verdad que no sé cuál es el motivo del cambio. Sí que recibe una papa caliente y la recibe ya. Yo a raíz de esto del endeudamiento un poco estuve revisando los números de la provincia y la verdad que preocupa bastante, preocupa que, digamos, con la recaudación que hoy tenemos, cuando uno piensa el endeudamiento es bueno, es malo, bueno, cuando uno tiene que evaluar eso, lo que tiene que ver es qué pasa con los números de la provincia. Y bueno, cuando vos ves los números de la provincia, la pregunta que te haces es ¿con qué vamos a pagar este endeudamiento? Y bien, esa es... vamos en orden, porque ahí creo que está lo picante del tema es, a ver, ¿con qué tengo yo en la billetera para pagar la deuda, no? Y bueno, la disponibilidad a partir de que se acredite la plata, pero este endeudamiento, ¿conviene en las condiciones que está? A ver, ya está aceptado, ¿no? Eso está claro. Sí, por supuesto, ayer se adjudicó, en el término de los próximos 5 días, quienes aceptan tienen que depositar los dólares, ya tanto sea acá o afuera en el exterior, y la pregunta, por eso te digo, la pregunta es, ¿por qué nos endeudamos en esto? Porque uno puede entender que los 257 millones de dólares del BOCADE, que de alguna manera, si bien no eran tantos, efectivamente asfixiaban en una situación de caída de ingresos, asfixiaba la economía provincial, vos decías, bueno, lo quieren cambiar, extender, no quieren pagarlo ahora, asumiendo que están pagando casi 2 puntos más de intereses, lo que significa muchos millones de dólares en los próximos 10 años. Y a eso decís, bueno, el excedente es para obras. Bueno, ¿qué obras? Porque el acueducto sin duda es una obra pendiente. Ahora, en diciembre habían anunciado que habían conseguido financiamiento internacional, parece que no sale o no salió. El equipamiento del María Humphreys justifica un endeudamiento de casi 400 millones de dólares a una tasa tan alta. Esas son las cosas que uno se tiene que preguntar para saber si efectivamente esto cierra o no. Es decir, a ver, para mí lo concreto hoy es que no hay crecimiento de ingresos que permita pagar esta deuda. Y eso es lo más grave. Entonces, cuando vos decís, ¿es buena? No, no es buena. No es buena en tasa, esto descontado, pero no es buena tampoco porque no sabemos con qué la vamos a pagar. Y esto es solo para tirar para adelante un compromiso que al próximo, bueno, le tiramos un nuevo problema, ¿no? Además de los que ya tenemos. Digamos, particularmente encima hubo reducción de regalías, hay todo un combo particular, ¿no? Mira, las regalías, realmente, si vos comparás enero del año pasado contra enero de este año, febrero del año pasado contra febrero de este año, tenían una caída de casi el 12%. Es muchísimo, es muchísimo.
en términos de producción, ¿sí? Está cayendo la producción más de un 10%. En marzo lo que pasó es que tuvimos la guerra, es decir, una guerra mundial, subió el precio del petróleo y subió un poco las regalías. Ahora, tampoco las regalías están por encima de lo que es la inflación nuestra, es decir, subió el precio, sigue cayendo la producción, y igual estamos por debajo de, si vos trasladas eso en términos de inflación o poder adquisitivo, igual estamos muy por debajo de ese valor. Entonces, vuelto otra vez a preguntarnos, ¿estamos comprometiendo regalías futuras? Y no sabemos si los niveles de producción del petróleo van a poder hacer frente. Seguramente, como estos compromisos tienen prioridad, van a ir a pagar a los tenedores de los bonos. Ahora, ¿y el resto del funcionamiento del Estado? ¿Con qué se financia? Entonces, esa es la preocupación. ¿Qué obras tan significativas van a hacer con este endeudamiento que te van a generar ingresos futuros tan significativos como para pagarlos? Esta es la respuesta que alguien tiene que dar. Bueno, si vamos a la ley que se aprobó, te permitía cancelar el 350 para el tema de la vieja deuda, el viejo endeudamiento, hoy es 257. Claro. Hoy la deuda fiscal es 257 millones de dólares. Bien, bueno, es lo que quedaría a pagar. Claro, que está cerrando, que también hay que tener en cuenta otra cosa. Con intereses, el lunes, con todo. No, lo que pasa es que si vos le cancelás el capital. Al día de hoy le cancelás el capital. Le ofrecieron cancelarle el capital en dólares. Hoy cierra, hoy viernes cierra si aceptan o no los bonistas esta oferta, que este es otro riesgo, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿acepto? Bueno, podrías aceptar, especialmente los bonistas, podrían decir, bueno, págueme el capital, y colocaron a mayor tasa lo que se colocó, lo que se cerró ayer. Es decir, hasta a los bonistas es un buen negocio. Si ellos podían aceptar la colocación de ayer, les pagan en efectivo, con el mismo capital que le devuelve la provincia, ahora le van a pagar más intereses que antes. Así que para los bonistas siempre es negocio. Sí, lo que decía la ley es que se cubría el equipamiento del María Humphreys y el acueducto, sí. Pero el acueducto está el famoso crédito que se había tomado por menor tasa. Bueno, lo cierto es que hay un margen de plata que no lo vas a tener que ubicar en el acueducto, al margen de que la ley es específica, se tiene que usar para eso. No, la ley dice obras, dice prioritariamente el acueducto y el equipamiento del María Humphreys y obras. Lo que no pueden es gastarlo en, digamos, pagar sueldos, gastos corrientes, no podrían afrontar con eso. Igual es un tema medio complicado, pero yo te digo que hay forma de que este endeudamiento pueda ser utilizado a través de algunos mecanismos que hay en el Estado provincial. Si por vos ejemplo, lo tenés depositado. Mira, cuando vos lo tenés depositado en una cuenta de la provincia en el Banco del Chubut, aparece una cosa que se llama Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, el FUCO. Entonces, mientras esté depositado ahí y vos no lo uses, hay una ley que hace poquito se modificó el año pasado, en la cual la provincia puede tomar eso, hacer frente a compromisos y se debe a sí misma. Los usa y después la tiene que devolver. Entonces, esa es una forma en la cual se autofinancia los gastos corrientes del Estado. Este mecanismo existe. Entonces, cuando tenga esto, posiblemente no se endeude con letras como veíamos en los últimos meses, que fue febrero y abril con endeudamientos de letra,
y use este mecanismo para decir, bueno, le pido plata a mis propias cuentas, las uso y después las devuelvo. Esta es una forma en la cual un gobierno puede estar financiando gastos corrientes, aunque la ley no lo autorice. Con esa plata del endeudamiento en dólares. Exactamente. Teniéndola quietita en una cuenta del Banco del Chubut y diciendo que la tiene ahí, y bueno, y entonces indirectamente te autoriza. ¿Se entiende? Sí. Es complicado, es legal, nadie dice que no sea legal, es legal, pero es un mecanismo en el cual es muy riesgoso, porque hay que devolverle la plata. El tema es que, otra vez, si vos no generás ingresos excedentes, ¿cómo le devolves la plata? Cuando te pagás, se llama, te prestás intraestado, entre el propio Estado te pagás, ¿no? Te prestás. Y el tema que necesita la plata, ¿de dónde sale la plata hoy, Gabriela? ¿O de dónde saldrá? El último pago de salarios, hubo un endeudamiento de letras para pagar los salarios. Eso está publicado porque es público, ¿no? Por lo menos se complementó con eso porque, digamos, cayeron no solo las regalías, cayó la coparticipación y los ingresos propios, los incrementos son inferiores a la inflación. Entonces, si vos tenés que ir afrontando compromisos, paritarias, que no te igualan la inflación, pero por lo menos están por encima de valores de otros meses anteriores, y bueno, vos tenés que hacer frente a eso, es decir, la masa salarial sigue creciendo. Y razonablemente, porque la gente tiene que tratar de mantener su poder adquisitivo. Entonces, bueno, ese es un poco la situación. Es decir, el problema, cambio, ¿no?, el ministro de Economía, el problema es cómo resuelven el tema de los recursos. Porque los gastos, hoy ya casi te diría que son inflexibles. Vos tenés muy comprometido los recursos mensuales en salarios y en servicios que no podés dejar de prestar. Entonces, este es el problema, por lo menos que uno ve, ¿no? Que no hay crecimiento de la economía y no hay proyectos inmediatos que te permitan visualizar que va a haber un crecimiento de la economía, ¿no? ¿De dónde podría sacar plata? Ninguna. Mira, hay una cosa que no se termina de entender, y es que cuando vos querés hoy conseguir recursos, tenés que haber hecho algo antes. No sé, por decirte, pesca, ¿no? Vos decís, bueno, la pesca puede aumentar. Hace 2 años que se vienen peleando con el sector pesquero, hay conflictividad laboral, se han suspendido las temporadas. Entonces vos decís, bueno, el sector pesquero es un sector de desarrollo, pensar en un modelo más integrado, donde haya mayor agregado de valor, donde se aumente el valor de las exportaciones. Ahora, si vos, desde que asumiste, te estás peleando con el sector pesquero, cada 2 por 3 empiezan los conflictos, no estás pensando en eso, y bueno, la pesca no te lo va a dar. Si vos estás pensando en, no sé, el sector petrolero, hiciste las renegociaciones o, no sé, se retiró YPF. Bueno, los que reemplazaron a YPF, ¿están pensando en inversiones que aumente la producción y no que caiga? Entonces, si vos ves que la producción de petróleo en el término de los 2 primeros meses de este año cayeron más del 10% la producción, bueno, vos no hiciste nada para aumentar la producción y por lo tanto no vas a aumentar los ingresos. Entonces, esto, cuando vos me decís a mí, ¿qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer cosas. Ahora, vos no ves que hagan cosas. Esto es lo grave. No sé, sector turístico.
¿qué desarrollos estás encarando? ¿Qué promociones internacionales y nacionales estás desarrollando? Yo no veo que haya más inversiones en el sector turístico, no veo que haya promociones en el sector turístico para aumentar las temporadas, ampliar las temporadas, aumentar la oferta de recursos. Bueno, esto me parece que, por eso cuando uno dice el endeudamiento es bueno o malo, en sí mismo, bueno, la tasa no es buena, pero el endeudamiento en sí mismo no es malo. El problema es que no hay un modelo de desarrollo ni un plan de desarrollo estratégico que te permita decir vamos hacia un crecimiento y además un desarrollo sostenible que te permita pagar esto, ¿no? Eso es lo grave. Ahí estábamos, ahí con algunos, se pide préstamo a sí mismo, claro, es lo que vos explicabas sobre el Foucault, ¿no? Básicamente ahí escribe Andrea, y también dice, y lo que supuestamente mandó Nación, ¿dónde está? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto de los 48.000 que se había hablado, de los millones, que en realidad es en cuotas, y no era recuperar, sino era un adelanto de plata que daba Nación. Lo que pasa es que cuando Nación te manda plata, generalmente es que te manda lo que te debe de hace muchos meses, digamos. Después tenemos otro problema. Ahora hicieron el acuerdo por la caja de jubilaciones, pero la caja tiene un déficit muy, muy significativo. Entonces, eso tampoco está ayudando a mejorar los números provinciales. Lo que te va a cubrir seguramente es el déficit que tiene la caja de jubilaciones, ¿no? Por eso digo, depende de qué ítem. Nación hoy en día no solo castiga a la provincia de Chubut, esto lo tenemos que decir, es decir, Nación no está atendiendo las cuestiones básicas que tenía, no sé, por decirte, suspende programas que proveían de remedios a los hospitales públicos de toda la Argentina. Bueno, la provincia se tiene que hacer cargo, no lo tenés. Había programas que financiaban temas educativos, te los suspende. Te suspende la atención a discapacitados, entonces vos como provincia tenés que atenderlo. Es decir, en ese sentido, ese es uno de los grandes problemas que también tiene la provincia. Es decir, la demanda aumenta porque Nación se corre, no atiende, y entonces, bueno, eso realmente, digo, como chubutenses tenemos que tomar conciencia que el gobierno nacional no está ayudando a ninguna provincia, o solo a aquellas que lo ayudan con algún voto, pero después vos ves que votan en el Parlamento y tampoco las ayuda. A los que votan, a los que le dan los votos tampoco les están ayudando. Entonces es muy difícil. Los números de la provincia van a estar en rojo, lo que Paz seguramente asumirá en breve. Ahí había trascendido que asumía hoy, me parece que con el quilombo que hay en Rawson hoy, con el reclamo de los docentes, sería, creo yo, un error, ¿no? Que asuma en este contexto. Además, todavía quedan algunos pasos, lo que me estaban explicando, sobre el tema de los bonos, y requieren la firma de Arnaudo, ¿no? Intuyo yo, que es el autorizado. No, el autorizado es el ministro de Economía. Por eso, Arnaudo. Digamos, por eso, si vos... Pues. No, por eso, nunca son personales las autorizaciones. Las autorizaciones es al Ministerio de Economía y a quien desempeña el cargo. Ahora, bueno, entiendo que Arnaudo, no sé si Arnaudo volvió de Estados Unidos. Digo, porque para designarlo hay que hacer un decreto, y luego Arnaudo o Gustavo, no sé quién de los dos sea, tienen que sacar un decreto, que es donde vamos a conocer los mayores detalles, en los cuales dicen cómo fue toda la operación, ¿sí? Hay un formato de decreto donde te dice todo, si bien hay cosas que absolutamente se conocen, porque tienen que ver con lo que se publicó para los tomadores. Después el decreto lo que hace es lo que se llama adjudicación, y esto lo tiene que hacer quien está en el cargo. No me parece muy oportuno cambiarlo entre ayer y hoy, no pareciera lo más bueno, oportuno. Acá
Sería bueno que firme y después que Gustavo Paz asuma, me parece más razonable. Andrea dice que vuelva rápido, lo cambian. Igual dicen que va a ceros, así que tampoco saldría del gobierno, Arnaudo. Gabriela, ¿los números van a estar muy complicados en la provincia? Están complicados. Digamos, a ver, lo bueno de esta colocación es que tuvieron que armar un documento donde nos cuentan cómo están los números de la provincia. Es decir, y demuestra que al cierre del año pasado los números eran negativos. Es decir, la provincia cerró con déficit. Y lo que vemos en los primeros 3 meses, en función de la disponibilidad de información que hay, es que también estamos en rojo. O por lo menos, a ver, a veces el rojo no se muestra porque no pagamos, ¿sí? Empezás a caminar a los proveedores o empezás a demorar el pago de salarios, ¿sí? Que estas son formas de no mostrar tan claramente los rojos. Pero bueno, que ya está corrido en el mes de abril al día 10, 11, el pago de los saberes tiene que ver con esto. Sí, sin duda. Porque vos no recibís toda la plata junta, todos los días vos recibís coparticipación. Es decir, Nación te va mandando. Hay días del mes que recibís más plata. Por ejemplo, cuando empieza los 15, los 16, empiezas a recibir más plata. Y las regalías se reciben los días 20. Entonces, y bueno, ingresos brutos los días 10. Entonces vos tenés todos los días. El tema es que vos la tenés que ir juntando, la platita. Lo mejor que te puede pasar es que vos juntás y llegás al 30 y pagás. Esto no está pasando. Es decir, está pasando que vos estás esperando que entre la plata para pagar los salarios. Bueno, esto es lo que pasó el último mes. Y no les alcanzaba y entonces se tuvieron que endeudar. Así es el mecanismo. Ahora, muchos decían, no, bueno, llegan estos 650 millones, bueno, hay pago seguro de salarios. ¿Están así? Tienen forma de hacerlo. Gustavo sabe cómo se hace, tienen leyes que los permite, digamos, es legal. No, yo no voy a decir que esto no corresponde, digo, cuando tengan la plata depositada en el Banco del Chubut, ahí van a poder disponer transitoriamente de fondos donde se presta el Estado al Estado. ¿Sí? Ese es el mecanismo. ¿Se presta, pero lo puedo usar directamente para pagar? ¿O eso que va trabajando... bueno, no sé cómo se mueve. No entiendo bien el mecanismo. El Chubut tiene todas las cuentas oficiales. Entonces es como que se usa. Bueno, esto lo autoriza la Contaduría General, no. Por eso vuelvo a decir, no es que sea ilegal, es un mecanismo de endeudamiento transitorio, digamos. Es decir, el Estado le presta al Estado. Entonces, le presta a otra. Es una bicicleta, dicen ahí. Hay que devolverlo, porque el problema que tuvo todo el final de la gestión de Arcioni fue que llegó un momento que no lo podía devolver. Es decir, no generaba los ingresos suficientes para devolverle al propio Estado. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ser muy buen administrador para que no te pase que de alguna forma te entusiasmas, crees que esto es plata que se puede usar y después resulta que no podés. No se la podés. Estamos charlando con aquellos que recién se suman, gracias a los que se suman a la transmisión, estamos charlando con la exdiputada, exministra de Economía. Gabriela, hoy entonces es el día clave para saber qué pasa con la deuda. Me endeudo para pagar lo que quedaba, al margen de usar el resto de la plata para otras cosas. Hoy es el día clave para saber qué va a pasar con eso. Sí, hoy cerraba y bueno, ahí están los tenedores aceptando o no la oferta que les han hecho, ¿no? Si no aceptan, tiene que aceptar el 75%. Si el 75% acepta, todos los demás tienen que aceptar.
porque así son las condiciones del bono emitido. Y si acepta el 60, ¿qué hacemos? No, no se puede. ¿Y qué hacemos? Estaba el horno. La ley lo autoriza a hacerlo parcialmente. Por eso digo, si el 75 o más aceptan, se le puede cancelar a todos. Porque así, cuando colocaron, así fue la cosa. Si es menos del 75, vos podrías, porque la ley le permite hacer cancelaciones parciales, vos podrías tomar a los que aceptaron y pagarles. Y el resto lo vas a tener que seguir pagando como está hasta ahora. Así que, de cualquier manera, a ver, en tasa es mejor. El problema es que tenés que pagar capital en los próximos... el BOCADE termina en el 2030. Así que de acá al 2030 les tenés que seguir pagando, cuando en la colocación que hicieron ayer, lo que buscaban era justamente un periodo de gracia que durante 3 años no van a pagar capital y van a pagar solo intereses. Así que desahoga los desembolsos que estaban haciendo trimestralmente, ¿no? Claro. Digo, si aceptan el 75% que vos dijiste, ¿tiene un desahogo fuerte la gestión de Torres en materia de deuda? ¿Termina tranquilo? ¿Qué otros problemas va a tener? No, a ver, tenés 588 millones de dólares de deuda, ¿sí? De esos 588, 257 son del BOCADE. Después hay un conjunto de deudas que son a largo plazo, especialmente la de los organismos internacionales, que esas no tienen gran peso, si bien hay desembolsos, no tienen gran peso. Y después tiene deuda que dejó la gestión anterior, que contrajo en los últimos 2 años, digamos, 22 y 23. Esa es bastante significativa, esa también termina en el 2030, entonces sí se desahoga, no voy a decir que no, porque tiene un porcentaje importante que tiene que pagar, pero igual tiene otros compromisos que asumir. De cualquier manera, desahoga, ¿sí? Esto hay que reconocer que tiene cuotas, yo no recuerdo ahora de memoria cuál es la cuota trimestral, pero bueno, sí, son compromisos. A ver, el tema es que el mecanismo es que cuando vos cobrás las regalías todos los meses, la proporción que es necesaria para pagar el próximo vencimiento, el vencimiento fue el 20 de abril, el próximo vencimiento es julio. Entonces ya ahora las operadoras no te pagan a vos las regalías, las mandan a un fondo que va juntando la platita mes a mes para que en julio podamos pagar la cuota. Si aceptan la oferta, ya ahora esa cuota no la van a tener que pagar. No tienen que armarse de plata para pagar la cuota, ni la de julio, ni la de octubre, ni la de enero próximo, los vencimientos más próximos que tienen, ¿no? Entonces es un desahogo, sin duda es un desahogo. Se hablaba de 3 años de gracia en este nuevo endeudamiento de 650. ¿En esos 3 años no tiene que pagar nada o tiene que pagar intereses? No, paga intereses. Paga los intereses equivalentes a 9,45 por 650, porque como no cancelas capital, el cálculo... Estás matando. ¿Cuánto me da eso? No, ¿Lo calculaste? no tengo calculadora acá. No tengo. Pero es 650 millones por ponele, en realidad, a ver, hagámoslo a 10%, ¿sí? Sí. 6,5 estoy buscando una calculadora en la computadora. 6,5 millones de dólares.
en el año. Eso es lo que tiene que pagar. 6,5 millones de dólares. De dólares. En el año, por año. En los 3 primeros años que no paga capital. Después cada cuota es un porcentaje, ¿no? Porque en los 7 años restantes tenés que dividir el total del capital a pagar en los 7 años restantes. Claro. 650 por 9.5 me da 61. Bueno, claro, yo hice de redondo, hice por 10. Claro. Está, 6,10 de dólares. Sí. Un montón de plata, es un montón de plata, hay que tenerlo también, ¿eh? La pregunta es si va a haber, claro, la pregunta es si va a haber ingresos que sostengan. Chubut los tiene, porque, digo, no es que vamos a dejar de producir petróleo. Vos petróleo vas a seguir produciendo. Entonces, con el petróleo que tenés hoy, los 6,5 millones, vos lo pagás. Vos en este momento, anualmente, estás en un poquito menos de 400 millones de dólares de petróleo, de recaudación. Esto viene cayendo, cae, ¿no? Entonces vos los dólares los tenés. El problema es qué haces para que esto crezca. Vuelvo a decirte, a mí me preocupa que vendieron las áreas de YPF y no son operadores que están aumentando la inversión, ¿no? Esto es lo preocupante. Entonces, si me decís, ahí va a haber inversión y estos 6,5 millones sale del crecimiento de la operatoria, y vos decís, bueno, listo, ya está. Destiná a obra lo que estás haciendo ahora y empezá a generar más dólares, más millones de dólares para pagar estos intereses. ¿Con qué lo podrías generar? Y haciendo mejores contratos petroleros, vuelvo a decirte, no fue una negociación, exigiendo mayores inversiones. Digamos, claro, que te garantice tener el que te garantice ingresos, sí, que te garantice ingresos. Ahora, Gabriela, viste que también se conoció esto del cateo y exploración de uranio y tierras raras. Bueno, es como que da la sensación de que avanza la cuestión, algo que también se había debatido en un encuentro el año pasado, organizado por Chubut, y además con posicionamientos muy marcados por parte del presidente Javier Milei. Sí, mirá, a ver, me preocupa si le están autorizando y si, no sé si cumplieron con todas las normas ambientales que exige, digamos, ¿no? Un cateo es como una observación, o tomar muestras, ¿no? De cuánto hay, estudiar. ¿Está pensando en la explotación del uranio? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? Otra vez, ¿no? A mí no me gusta ser opositora por opositora misma, ¿no? Es decir, cuando se habla de minería, uno siempre, hay gente que dice, no, minería no. Yo soy de las que dice que, ¿bajo qué condiciones? ¿Es beneficioso para la provincia? ¿Hay daño ambiental? ¿No hay daño ambiental? ¿Se está preservando nuestras reservas de agua? Bueno, todas esas preguntas que nadie contesta son las que hay que contestar. Es decir, cuando uno dice el uranio se va a explotar, ¿sabes qué me llama la atención a mí de esto? Todos los que seguimos lo que está pasando con las políticas vinculadas con la CONEA o con lo que tiene que ver con el área específica, ¿no? de energía nuclear, el gobierno nacional está absolutamente desinvirtiendo, está regalando nuestro conocimiento vinculado con la energía nuclear. Entonces la pregunta es, ¿nosotros vamos a acompañar ese proceso cuando a nivel nacional están desinvirtiendo? Cuando a nivel nacional están haciendo un desastre con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es decir, ¿cómo se articula un desarrollo en el uranio cuando la política nacional vinculada a la energía nuclear
se está desactivando, nosotros tenemos toda la tecnología para los pequeños reactores. Bueno, están regalándole al mundo el conocimiento sin que nos lo pague. Están dañando todo el área específica. Entonces vos decís, vamos a desarrollar uranio. ¿Para qué y para quién? Claro. Si están desinvirtiendo. Es decir, todas esas son las cosas que uno se pregunta cuando vos me decís, ¿podemos crecer en los ingresos? Y yo digo, sí, podríamos. Pero digo, ¿para qué? ¿En qué? ¿Cómo preservamos nuestro ambiente? ¿Cómo preservamos? Hoy hay una gran discusión respecto de las reservas de agua. Sí, porque hoy es casi uno de los valores más importantes, ¿no? Ahora, tenemos potencial energético nosotros, y no tiene que ver con esto. Tenemos, no sé, nuestras represas hidroeléctricas tienen capacidades, nuestras generaciones eólicas. Bueno, ¿qué estamos pensando para que esa energía limpia resulte una mayor renta para la provincia? Esto estamos... Gabriela, ahí pregunta Juanfa de Madryn que Gabriela dice, ¿vos considerás que la tasa que logra el gobierno es una señal de confianza o debilidad financiera de la provincia? Tuyo que tiene que ver con el endeudamiento. Sí, de debilidad financiera. Digamos, si fuera de confianza, ya tuvimos experiencias en las cuales la provincia estaba en superávit, le daba unas muy buenas garantías y entonces el riesgo país, digamos, no influía y entonces tenías tasas mejores de la que hoy consiguieron. Digamos, si bien el conflicto internacional hoy genera cierta convulsión, si vos tenés ciertas garantías. Es decir, el que leyó el prospecto, leyó lo que yo te estoy diciendo, leyó que la proyección de la producción petrolera viene en caída. Entonces, está garantizado, pero sabe que tiene déficit la provincia. En el prospecto lo decía, no pueden mentir ahí. Es un prospecto como el de Remedios, se me confunde entre el ibuprofeno y si fuese un supositorio, no quiero hablar del tema. Mira, ahí... que el prospecto te tiene que decir, tomémoslo para los remedios, me pareció buenísima la analogía. Vos en este punto no podés mentir y además decís cuáles son todas las contraindicaciones que tiene para preservarte por daños futuros. Bueno, el prospecto con el cual se colocaron es igual. Te decía cuáles son los juicios de la provincia, cuáles son los riesgos que tiene la provincia, cómo es la situación real de la provincia. Te lo dice, no podés mentir ahí, porque si no, los tenedores te pueden demandar. Entonces, el prospecto no miente. Te voy a aprovechar un cachito más, porque ahí dice, Andrea dice, con el actual RIGI, ¿cuál es la ganancia para las provincias? Bueno, hasta ahora no ha habido inversión acá por esto, ¿no? Ninguna. Igual, no, además hay un problema, el RIGI sigue siendo un problema... Y tampoco la subzona franca ha tenido inversiones acá, lamentablemente. Claro, pero el problema con el RIGI es que todo lo que generen no tienen obligación de dejarlo, y nosotros tenemos un problema de falta de dólares. Así que no es bueno para la provincia porque no hubo inversión, y no es bueno para la nación porque en los lugares donde haya, cuando se generen recursos, no están obligados a reinvertirlos en el país. Bueno, Tincho una más dice, Pedro Sánchez, le mando un abrazo enorme, ahí tengo que ver el WhatsApp que me mandó una cosita. ¿Se puede combinar energía eólica en el interior y combinar con la ganadería ovina extensiva? ¿Qué opinas, Gabriela? Dice, te dejo un beso. Yo creo que sí. A ver, la energía eólica. Mira, hay un tema fundamental. Hoy la energía se necesita para cualquier desarrollo. Entonces, si vos generás energía, tenés la posibilidad de hacer otros desarrollos. Algo que vi y que le cuento a Pedro. En un río muy chiquitito de California, casi como el río Chubut, la cantidad de agua que tenía era casi como la del río Chubut, colocaron en los 5 kilómetros, en lo que era en la ribera de ese río tan poco caudaloso, en los 5 kilómetros hicieron energía eólica y riego.
tomando el agua muy medida, muy por goteo, y tenían un desarrollo tanto ganadero como hortícola. Bueno, esas son cosas que se pueden hacer y que además siempre Chubut, por su condición agroecológica, tiene la posibilidad de generar buenas carnes, y no solo buenas carnes, sino buenas verduras para proveer a toda la Patagonia Sur. Entonces, esas son cosas que hay que hacer. Ahora, tenemos que empezar a invertir ahora para poder tenerlas en el futuro. Claro. Estoy de acuerdo absolutamente. Generar kilos de carnes en buenas condiciones. Seguimos siendo una muy buena zona respecto de la aftosa. Bueno, Pedro lo sabe mucho. Por eso digo, hay un montón de oportunidades para proveer utilizando la energía que tiene Chubut. Mandale un mensaje a los docentes, están ahora en reclamo en educación. Había comentado, quiero aclararlo, ¿no? Porque había visto una publicación sobre, y me da la sensación de que esto lo levantaron después, sobre esto que asumía hoy Paz, quiero aclararlo. Yo también compartí algo en el canal de noticias de WhatsApp, digo, puse que va a asumir en breve, en el sentido de unos días, seguramente, pero es inminente. Paz va a ser el nuevo ministro de Economía y Daniel Benítez lo va a suceder en Trelew. Yendo a la educación, hay mucho reclamo de aumento. Hubo un diálogo entre el gobernador y docentes días atrás en una escuela de nivel inicial aquí en la ciudad de Trelew. ¿Hoy se puede llegar al 1.500.000 o por lo menos a lo que dice la canasta básica, teniendo en cuenta los valores hoy que perciben los docentes en la provincia? Hoy, ¿cómo está esto? Digo, en el comienzo, para aquellos que no nos recién se suman, pueden, cuando esté cargado el video, pueden volver. Lo explicabas, cómo estaba la situación de la provincia en números. ¿Hoy puede hacerlo la provincia? ¿Lo podrá hacer? Mira, no me animo, tendría que venir a ver en detalle, porque a veces vos tenés que ser ingenioso, en el buen sentido, es decir, sin por supuesto afectar a la caja de jubilaciones, vos tenés que estar pensando qué mecanismos tenés para mejorarle el poder adquisitivo a los maestros, a los trabajadores. Hay como mecanismos, ¿no? Es decir, en los cuales vos empezás con algunos financiamientos. No me animaría hoy a decir cómo vos tenés que ver los detalles. Digo, Gustavo sabe, en ese sentido, yo por lo menos, él sabe cómo hacíamos nosotros esas cosas, es decir, mirábamos al detalle de dónde podíamos mejorar determinadas cosas, porque a veces tenés que mejorar los cargos más bajos y no todos los cargos. Esto no significa que eso es lo que tengan que hacer, pero digo, a veces tenés que mejorar los menores cargos y no tanto los cargos directivos, que por ahí el poder adquisitivo no perdieron tanto. Es decir, vos tenés que mirar toda la masa salarial y analizarla muy exhaustivamente para saber cómo le mejorás esto que vos decís, que la canasta básica le alcance. Esta es una de las cosas que tenés que estudiar más en detalle. Es decir, si vos decís, doy aumento, no sé, por decirte, le doy el 9% que se acumuló de inflación en lo que está, 9,4% que se acumuló ahora en el país, ¿no? Digo, decís, bueno, 9,4% y le doy a todos, bueno, posiblemente no puedas mejorarle las condiciones a los de cargos más bajos y sí le mejores a los cargos más altos. Por ahí tenés que pensar en algunas estrategias en las cuales le permita llegar a la canasta en esta situación a los cargos más bajos y no a los más altos. Estas son cosas que vos tenés que ver ahí en grado de detalle. Yo, por eso te digo, hoy la situación no permite dar un aumento, una recomposición salarial así directa. Eso seguro que no. O me parece medio brillado hacerlo. Sí, a mí no me gusta ser alarmista en ese sentido, pero hoy, digamos, ¿qué puede llegar a pasar en los meses siguientes, ¿no? Si va a tener liquidez la provincia para pagar en tiempo y forma, ¿no? El tema de los sueldos. Vuelvo a decirte, con este endeudamiento tiene un mecanismo que puede utilizar. Eso no significa que esa plata no haya que devolverla. Es como que se va a prestar a sí mismo, ¿sí? Para pagar los sueldos. Eso lo va a poder hacer. Eso
También va a poder decir, yo no voy a pagar sueldo con deuda, pero lo va a terminar haciendo. Yo casi te diría con certeza que lo van a hacer. Bueno, hace una hora que estamos charlando, más allá del ley que tuvimos pero me dice Leo, le mando un saludo a Leo. ¿Qué opinás sobre el tema de Red Chamber? ¿Cómo está la situación ahora? Mirá, últimamente se apaciguó después de esa situación un poco extraña de que la provincia se hace cargo de las indemnizaciones. A mí me gustaría saber si efectivamente eso se está cumpliendo o no. Y otra cosa que dice el prospecto. Se pagó, ¿no? Las indemnizaciones se pagaron. Bueno, pero por eso te digo que igual no se pagaba todo junto, me parece. Me parece que se pagaba en tramos. Pero lo que dice el prospecto, volviendo otra vez al remedio, dice que está por salir... Los supositorios, ahí sí, los supositorios, mira. ¿Quién lo tiró? Dice el prospecto que la jueza mandó a volver a tasar los bienes de Alpesca porque está por dictar sentencia por el juicio de expropiación. Eso sí dice el prospecto, por ejemplo. Así que ahí, a partir de eso, hay que ver qué negociación tiene Red Chamber con la provincia para que definitivamente se queden con los bienes, que fue siempre el interés que tuvo Red Chamber, ¿no? Es el último paso ya para el tema de los bienes. La jueza tiene que terminar con el proceso de expropiación, establecer cuánta plata tiene que pagar la provincia para expropiarlo, porque el valor que tiene es de hace unos años, y sobre la base de eso establece cuánto tiene que pagar la provincia. La provincia paga y se hace de los bienes. Y recién ahí puede entrar en negociación con Red Chamber. Así que eso es la última novedad que te puedo dar de este tema. Bueno, está el tema de la denuncia famosa, pero está fundamentalmente la necesidad de conocer el contrato. Sí, que nadie lo tiene. Sé que lo han pedido, ha pedido los legisladores provinciales, han pedido el contrato, y nadie conoce. Digo, es muy raro por esto del pago de las indemnizaciones. Evidentemente en el contrato había algún compromiso de pagar cosas que no estaban en el contrato original, ¿no? Así que ojalá se conozca. Sí. Había una pregunta ahí, Rodrigo, que yo sí quisiera... Alguien que hizo un comentario respecto a que por qué volvimos a colocar bajo ley de Nueva York o algo por el estilo, si no aprendimos. Parece que no aprendieron. Algo de sí. A ver, para completarme el concepto, me quedé medio mareado porque yo iba subiendo y bajando, buscando las preguntas. Endeudamiento. Sí. Este endeudamiento se hizo bajo ley de Nueva York, no bajo leyes argentinas. Lo que significa que si hay un conflicto, el juicio se va a llevar a cabo en Nueva York y ya sabemos lo que son estas historias para la Argentina. Entonces alguien preguntaba, ¿no aprendimos? No aprendimos porque volvimos a ir al mismo lugar donde no nos va bien. Así que bueno, eso es cierto. Lo que pasa que, bueno, querían garantizarse los dólares y seguramente uno de los intervinientes, como es el JP Morgan, les debe haber exigido, porque la ley autorizaba a ir a otra jurisdicción, se llama esto. Ahora, vos podías hacerlo en el país, claro, ¿no? Y hacerlo por ley argentina, que me parece mucho mejor que ir a una jurisdicción extranjera. Mirá quién se acaba de sumar, Oscar Antonena. Le mandamos un saludo. Vi un video que estaba cantando, así que con un gran músico a su lado. No digo que no lo conozco en la parte musical. Pero bueno, ¿qué? Canta hace muchos años, Oscar. Sí. Bueno, mirá, él tenía que sumarse acá a la charla a ver qué ha pasado, porque se lo cuestiona mucho al gobierno anterior sobre la deuda que dejó. Bueno, efectivamente quedó mucha deuda, se fue acumulando mucha deuda.
Vos pensá que en el periodo entre el 2016 y el 2023, todo ese periodo, los 8 años, acumuló mucha deuda. Digamos, esto es objetivo, la deuda existe y bueno, y había que afrontarla. Después cada uno habrá que analizar el por qué se hacen esos endeudamientos, ¿no? A mí me parece, de hecho, cuando se recibe el gobierno el 10 de diciembre del 2023, la situación en términos de deuda era importante, era significativa. ¿Queda mucha deuda aquello que se generó al margen de lo de dólar? Lo otro, ¿no? ¿Ya no? La última información, y que está en el prospecto, dice 588 millones de dólares, todo incluido. Eso es lo que dice el prospecto y que tengo que tomarlo como válido porque uno no accede a información, digamos, privilegiada. Lo único que accede es a información pública. Y eso es lo que está previsto. La última información, el prospecto es más actualizado que lo último que está publicado en la página del Ministerio de Economía, que es de enero. Así que tenemos que tomar esto como referencia. La información que le dieron para el endeudamiento es lo válido. ¿Qué es lo que tiene de deuda hoy la provincia? Sí, 588 millones de dólares. Llevado a dólares, ¿no? Digo. 290, vamos a redondearlo, es la deuda del BOCADE, ¿y el resto? 7, en más redonda. La hacemos más redonda. 257. 257 del BOCADE. El BOCADE. ¿Y el resto? Y bueno, por eso hay una deuda que viene del 2023, hay organismos internacionales que son un poco más viejos, y bueno, no la tengo tan presente, pero hay una... Por eso digo, tomemos referencias globales, ¿no? Eso es lo que tiene que ser, con distintos compromisos, porque vos tenés la de los organismos internacionales, cuya tasa es muy baja, y tenés algunas de las deudas que tienen tasas altas, el 8%, ¿no? Ahora, la última, ahora sí, ya no, me fui mucho de tiempo, pero... ¿Sí? Esta de las 45 le no a todas. ¿Por qué, digamos, se saca un crédito con una tasa muy baja? ¿No se puede recurrir para, no sé, quizás el monto no era tan alto que podía llegar a conseguir, pero no se podía solicitar un crédito también en vez de un endeudamiento de estas características? No entiendo la diferencia. El crédito, sacar un crédito es endeudarse. A ver, sí, ¿qué pero, estás pensando? digo, estimo que las condiciones sean distintas en el mercado, porque en el otro la tasa era mucho más baja. No, vos decís el caso del acueducto. No, bueno, pero esos son organismos internacionales. Vos para eso tenés que hacer una gestión, la provincia y el gobierno nacional. Si vos no vas juntos, difícilmente te otorguen esos préstamos. Es decir, eso es la situación. Y hoy tenés un gobierno nacional que se endeuda, con motivos específicos y que después no te manda la plata al destino específico. Este es otro problema que estamos teniendo hoy en la Argentina. Ejemplos que yo conozco. La Agencia de Ciencia y Tecnología sacaron préstamos internacionales baratos para el desarrollo de proyectos. Son 53 millones de dólares, el gobierno nacional. No se los da ni al CONICET y se lo queda a Caputo para gastarlo en cualquier cosa. ¿Sí? Es decir, de esto te podría enumerar varios préstamos que el gobierno nacional saca con destino específico y que después no lo aplica a lo que tiene. Ese es un problema. Yo supongo que lo que está pasando con el de la CAF, que es un organismo internacional, es que lo pueden haber otorgado, pero el gobierno nacional no está haciendo las cosas para que pueda ser utilizado en el acueducto, ¿no? Eso es lo grave, digamos, bueno, acá, ¿no? El tema obras, no se coparticipa en ninguna parte de este endeudamiento como se hizo en el anterior a los municipios, con lo cual provincia definirá a qué localidad y qué obra se hará.
Exactamente. No participan los municipios, excepto si los eligen como destino de la obra, ¿no? Es el municipio no es que va a participar, sino que va a recibir la obra, pero no es que tengan fondos Bien. de este endeudamiento. Bueno, complicadito el escenario. Gabriela, gracias por esta hora, estuvimos charlando un rato largo. Gracias Besitos siempre. y nos vemos.